El día de ayer, ustedes saben, tengo una página personal y la de Ministerio de Plenitud de Vida de Facebook. Y alguien puso un post de algo que sucedió de una persona pues que murió su hijo. Esto es muy común de gente pues que entre comillas decimos pues no se mete con nadie, es gente buena entre comillas, pero suceden cosas tristes. Y alguien puso que no hay lugar seguro, porque creo lo mataron, atropellaron a este niño. Alguien puso un post diciendo que quisiéramos nosotros los papás decirle a nuestros hijos que hay algún lugar seguro en este mundo. Y la persona, de acuerdo al comentario, como que parecía desilusionada y dijo, pero no existe tal lugar de algo seguro. Y yo le puse un comentario, mi comentario fue en las manos de Dios. Dije yo, y how about in God's hands? ¿Y qué tal en las manos de Dios? Ese es un lugar seguro. Creo que entendemos de que estar en las manos de Dios es el lugar más seguro, y déjenme ahorita les explico por qué. Sin embargo, hoy en la mañana la persona escribió un poco más y expresó tal vez más frustración o más cuestionamiento acerca de, y dijo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando suceden cosas injustas, cuando muere un niño inocente, cuando sufre gente inocente? ¿Dónde está Dios? Entonces vean, el comentario, algo que quiero más o menos para empezar a hablar el día de hoy en lo que vamos a reflexionar. Le dije, el confiar en Dios no significa que no vamos a atravesar situaciones difíciles en este mundo. Y en la realidad existen muchos, y tal vez millones de cristianos, de creyentes sinceros, honestos, pero que han caído en un error, en una mentira, y piensan de esta manera, y esto viene del enemigo. Escuchen, esto que voy a decir viene del enemigo. Si soy un hijo de Dios, no me va a pasar nada malo en este mundo. No voy a atravesar injusticias, mi hijo no se va a morir de cáncer, no van a violar a mi niña, no voy a enfermarme, no me van a correr del trabajo. Si soy un hijo de Dios. Es un engaño salido del infierno, de Satanás. No viene en la Biblia, pero es lo que muchos creyentes piensan que es. Siguiendo mi comentario, después le dije, cuando escribí hoy en la mañana, eso no significa confiar en Dios, porque él decía, ¿significa que uno no confía en Dios si le sucede algo malo a mi hijo? Claro que no, pero significa de que hay un error en el razonamiento, y por eso mucha gente cuando piensa que porque soy cristiano, voy a la iglesia, doy mi ofrenda, no me porto mal, no me meto con nadie, respeto a todo el mundo, piensa que ya no le va a suceder nada en este mundo perverso, caído, lleno de maldad y de pecado. Entonces, cuando la realidad le sucede algo malo o maligno en este mundo, ¿qué es la respuesta del creyente? Se duele, se desilusiona y se enoja o se resiente con Dios. Escuchen, está enojado por algo que él piensa que Dios dice y que enseña en la Biblia. Es su imaginación, no es verdad. Pero el diablo lo tiene engañado y él piensa que es así. Entonces, muchos cristianos, cuando atraviesan una prueba o una situación difícil en su vida, se resienten y se enojan con Dios. Y hace años platicaba de estos misioneros de aquí de Estados Unidos, pero que fueron a un país de Latinoamérica. Dejaron todo, comodidades, lujos. Ustedes saben la vida de Estados Unidos. Este hombre con su esposa, sus pequeñitos, fueron allá y años estuvieron trabajando, misiones, evangelizando, haciendo cosas buenas para el Señor. Y murió su niña de una manera horrible. Ahora, ¿saben lo que este misionero, con años de estudio teológico y con años de siendo misionero y predicando el Evangelio, cómo fue su razonamiento? Él empezó a decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué me haces esto? Vean las maneras en que uno expresa las cosas. ¿Por qué me hiciste esto? Así me pagas.
Escuchen el razonamiento, si no viene de Satanás. ¿No viste que yo dejé todo aquel país, mis comunidades, me traje a mi familia, sufrimos para servirte, para ti lo hicimos, y así me pagas? Entonces, vean ese razonamiento que no viene de Dios. No puede venir de Dios un razonamiento así que te va a hacer tu vida miserable y te va a poner en un estado emocional horrible. No viene de Dios. Entonces, si no viene de Dios, ¿de quién viene ese razonamiento? De Satanás, y no viene en la palabra del Señor. Pero hay mucha gente que en realidad piensa, y espero que ustedes ninguno caiga en esa mentira. No, tus problemas se te van a acabar, solo ven a Cristo Jesús y mira, tus problemas se te acaban. ¿Quién dice eso? Primera de James 3:15, primera de Karina, primera de Roberto 3:16 en la Biblia, ¿o qué Biblia viene eso? No viene eso. Pero sí sabemos de dónde viene, no de la Biblia, entonces tiene que venir de otra fuente que es contraria a la palabra de Dios, y esa fuente de información es de mentira, engaño, viene de Satanás. De manera que vamos a platicar el día de hoy. Quisiera que pongan especial atención, porque hemos estado hablando del testimonio de Jesucristo acerca de la palabra de Dios la semana pasada, y vamos a continuar. Ahora, ¿por qué es importante que la palabra de Dios hable al mero corazón del hombre? Porque la semana pasada vimos donde el Señor dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, penetra, discierne, etc. ¿Por qué entonces? ¿Por qué es importante que la palabra de Dios hable al mero corazón del hombre o a la mera esencia del ser humano? Ustedes saben que el día de hoy, como nunca antes en la historia de la humanidad, existe fuente de información al alcance de un clic, ¿cierto? Por medio del internet. Prácticamente, hablando en sentido de informativo, sabían que tenemos el mundo entero a nuestro alcance, el mundo informativo, solamente con ir a Google, escribir lo que tú quieras, ¡boom! Ahí está, toneladas y toneladas de información, ¿cierto? Existe información que yo nunca pensé que encontraría en el internet. Ustedes escriben gusano, culebra, marcianos, el chupacabras, lo que ustedes quieran, cosas que tal vez uno nunca se imaginó, ahí está en el internet, y con imágenes. Yo siempre bromeaba con mi esposa hace años ¿cuántos de ustedes conocen a Jaimito el cartero del Chavo del Ocho? Ok, y hablaba que yo decía, yo soy de Tangamandapio, porque lo escuché de Jaimito el cartero, y decía, Tangamandapio es un pueblito arrebolado con casitas y crepúsculo y quién sabe qué, y de pura curiosidad puse en Google Tangamandapio, clic, es un pueblo en Michoacán, ¿cierto? Tangamandapio, y con las imágenes de Tangamandapio me estaba riendo yo porque pensé que era un nombre inventado. Sin embargo es real. Entonces vean, tenemos el mundo informativo a nuestro alcance solamente al ir al internet. Ahora la pregunta es esta: ¿cuánta de la información que leemos en el internet es verdadera? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Cuánta de la información que leemos en el internet es verdadera? ¿Han escuchado este dicho, no creas todo lo que está en el internet? Pues es buen consejo, no creas todo lo que está en el internet, siempre y cuando no lo uses como excusa para no aceptar ciertos desafíos de tu comportamiento. Ese razonamiento de no te creas todo lo que está en internet es correcto siempre y cuando no lo uses para no aceptar información que no te conviene o que no quieres aceptar o que no quieres creer. Porque vean, es verdad que no todo lo que está en el internet es verdad, pero esto no significa que todo lo que está en el internet no es verdad. Existe información verídica, confiable y factual, de hecho, en el internet. Hay información mala, pero también hay información buena.
Entonces, como aprendí este dicho en inglés, no vamos a tirar el bebito junto con el agua de la bañera. ¿Cierto? Tenemos que separar, ok, esto no sirve, pero esto sí es confiable y sí se puede creer porque está basado en hechos reales. Pero ahora, ¿en qué se diferencia la información que proviene de un ser humano a la información que proviene del único Dios vivo y verdadero? ¿Saben ustedes que hay una grande diferencia entre la palabra del hombre y la palabra de Dios? La palabra de Dios es absoluta. La palabra de Dios es perfecta, es eterna y final. Es lo que tiene la última palabra. Es una autoridad suprema final. La palabra o la información que proviene del ser humano no está exenta de error y de mentira. Y vean, en el internet también vemos todas esas cosas. Entonces hay una grandísima diferencia. La palabra de Dios habla al mero corazón del ser humano, es decir, a tu mera esencia. Ahí penetra la palabra de Dios. Y esto es muy importante entenderlo nosotros los que hemos creído, porque la misma Biblia dice que todo lo que el hombre piensa o cree afecta su vida completa. Miren lo que dice Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, ¿qué dice? Tal es él. Vean en inglés, as a man thinks in his heart, so is he. Como piensa el hombre en su corazón, es decir, la esencia de su ser, eso es lo que piensa, así eres tú, así vas a actuar. Porque vean, todo lo que crees afecta tu vida. ¿Por qué vives así? ¿Por qué vives de esa manera? Dime qué es lo que crees acerca de la vida. ¿Por qué vienes a la iglesia? Por lo que crees acerca de ir a una iglesia, ¿cierto? ¿Por qué no asistes a una iglesia? Por lo que crees acerca del asistir a una iglesia. ¿Por qué dices malas palabras, groserías? Por lo que crees acerca de decir maldiciones. ¿Por qué algunas mujeres matan a su bebito por medio de lo que se llama el aborto? ¿Por qué lo hacen? Por lo que creen acerca de lo que están haciendo y de la información que reciben. Porque algunas personas solamente viven para trabajar, por lo que creen respecto al trabajo, ¿cierto? Entonces todo, vean, todo, ¿por qué eres así? Por algo que tú crees. ¿Por qué unas personas viven solo para acumular dinero en este mundo? Por lo que creen. ¿Qué significa eso? ¿Por qué se comporta esa persona de esa manera? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, tal es ella. Es decir, tu vida en cierto sentido refleja tus creencias. Y claro está, tus creencias reflejan la esencia de tu corazón, lo que tú crees. Recuerda que tu sistema de creencias lo formas cuando escoges creer ciertas cosas en la vida y escoges no creer ciertas cosas en la vida. Así formamos nuestro sistema de creencias. Fíjate, nada más vas creciendo tú de pequeñito, recibes información de tu papá, de tu mamá, de todo. Muchas cosas las aceptamos y las tenemos ya por hecho, las hemos creído, aunque no hemos investigado si en verdad son así. Entonces es bien difícil para el orgullo del ser humano, del hombre, cuando has venido creyendo algo desde pequeñito y sobre todo si vino de una fuente como tu papá o tu mamá, que ellos no quieren tu mal, ¿cierto? Ellos quieren tu bien, ellos son sinceros y te lo enseñaron así. Desde pequeñito has venido creyendo, tú escogiste creer. En la vida te van a llegar información tal vez contraria a eso que has venido creyendo por muchos años, pero tú haces la decisión de no creer eso y seguir creyendo lo que te enseñaron. Así se forma nuestro sistema de creencias, escogiendo creer ciertas cosas y escogiendo no creer ciertas cosas. Entonces, esto es muy importante, vean. La mente es el activador de las emociones del ser humano. La mente activa tus emociones. Así de sencillo, vean. Hablando de una manera general, las emociones siempre
siguen a los pensamientos. Vean, si alcanzan a leer ahí la repetita. Las emociones siempre siguen a los pensamientos. Es decir, primero está el pensamiento, ahí viene la emoción. Si piensas algo o crees algo, tus emociones van a responder a ese algo que piensas o que crees. Entonces el orden es: primero piensas, luego sientes. El tiempo en que la mente, vean, el tiempo muchas veces en que la mente manda el estímulo a las emociones, prácticamente es nulo. Es fracciones de segundos. Piensen, y la vez pasada yo les decía que en el internet, en YouTube, pueden ir slow motion, algo así, y pasan imágenes de una bala, de que se rompe un plato, de que le dan a un puño, una cachetada, en cámara lenta. Y es interesante porque ven ustedes una broma cuando se espanta una persona. Vean, sale la imagen, ya sucedió, y la persona todavía está parada aquí y ya vieron que ya sucedió. Pero entonces cuando le llega el grito, reacciona la persona en cámara lenta. Ahora, en la vida real, cuando te espantan, tú haces así. Tal pareciera que el estímulo de tu mente y tus emociones suceden al mismo tiempo. Y no es verdad. Existe una diferencia, fracciones de un segundo, pero primero tiene que llegar el estímulo de tu mente primero viene el mensaje a la mente, y luego la mente en fracciones así manda el estímulo a tus emociones. Entonces vean, otra cosa es importante de saber: las emociones no tienen intelecto. Las emociones no piensan. Las emociones solo responden al estímulo de la mente. Las emociones no inician algo. Las emociones simplemente responden a lo que la mente inicia. Las emociones pueden ser no inicia y la mente responde. No sucede así en la vida real. Primero lo que inicia es en la mente y activa tu vida emocional. Tu mente es la que piensa y procesa información y afecta tu estado emocional. Piensen, por ejemplo, en un sonido, ¿cierto? Un sonido. ¿Dónde se procesa el sonido? En tu mente. Viene el sonido, y un sonido increíblemente puede traerte recuerdos de hace 15, 20, 30 años atrás. Créame, un sonido específico, una música, ¿cierto? Una canción que tú escuchabas cuando eras niño o adolescente y que estaba de moda y te la memorizaste. Han pasado 30, 40 años y vuelves a escuchar esa canción y dice uno: ¿no? ¿Cómo me recuerdo? Y ya empieza tu mente a viajar por una música, por el sonido. Un color es lo mismo. Un color, ¿cuántos conocen aquí Bed Bath & Beyond en el mall? ¿Saben que venden unos vasos de aluminio de colores? Unos vasos así pequeñitos, es puro aluminio, pero es un color rojo, un color azul, un color verde, un amarillo y un anaranjado. Bueno, ¿saben? Cuando lo veo, me quedo así, y mi mente me trae recuerdos cuando era un niño, tal vez de 7 años. Hace poquito, hace relativamente poco. Véanme, ¿por qué? Porque en eso mi abuelita, la mamá de mi mamá, recuerdo que nos daba soda. Pero mi abuelita nunca nos dio soda pura, nunca nos dio solamente el refresco. Siempre le echaba agua, pero no nos daba en un vaso y nos gustaba como sabía y nos gustaba en los vasos. Vean, un color, un aroma, un cierto aroma te puede traer recuerdos. Ahora, puede ser, cuando hablamos de sonido, color, aroma, una imagen, los recuerdos pueden ser buenos y pueden ser malos recuerdos. Pueden ser recuerdos dolorosos, ¿cierto? Entonces, todo se procesa en la mente. Un color, en la mente lo procesa así. Un sonido, en la mente. Un aroma, en la mente. En una imagen, en la mente. Pero las emociones entonces no tienen intelecto. No piensan las emociones, solamente responden. Otra cosa que debemos saber respecto a este asunto de la vida emocional es que las emociones no pueden discernir entre un hecho o una fantasía o una imaginación.
Si lo que tú estás pensando es una fantasía o imaginación, las emociones van a responder como si fuera verdad lo que estás pensando. ¿Por qué? Porque las emociones no pueden discernir entre un hecho o una fantasía o una imaginación. Siempre saco este ejemplo de cuántos vieron en aquel tiempo la película Titanic. ¿Cuántos fueron al cine a ver la película Titanic? ¿Cuántos de ustedes lloraron? ¿Cuántos de ustedes se hicieron los machos y no quisieron llorar? Pues recuerdo cuando fui con mi esposa, es increíble porque nunca he vuelto a ir a una película donde al final la gente, nadie habló, literalmente, solamente nos levantamos de los asientos y todo el mundo salieron y nos empezamos a ver, y mujeres y hombres limpiándose las lágrimas. Ahora, el asunto es, ¿por qué? ¿Por qué nos sentimos cierta ansiedad, tristeza, dolor, si era una película? ¿Por qué sentimos en nuestras emociones eso? ¿Saben por qué? Porque las emociones no pueden discernir si lo que estaba pasando en la imagen de nuestra mente era real o simplemente era algo que Hollywood había hecho. Una película. Los sueños trabajan de la misma manera. Tú estás soñando que te persigue un león, ¿cierto? Que hay una explosión o qué sé yo, y ves que todo el mundo corre, ¿cierto? El león corre más recio y tú como que vas... No sé cuántos de ustedes han soñado, o si soy el único loco que sueña eso, pero una pesadilla, ¿cierto? Todo el mundo va bien rápido, el que te persigue viene rápido y tú vas que no puedes, y viene el peligro, viene el león o la serpiente o qué sé yo. Cuando te despiertas, ves que es un sueño, pero ¿cómo están tus emociones? Estás alterado. Eso se llama, cuando vivimos así, ansiedad. Un poquito, tal vez depende de la pesadilla que tengas. Puede ser ansiedad grande o puede ser ansiedad pequeña. Algunos de ustedes ya escucharon esta historia que yo les digo, pero hace años vivíamos aquí en Modern, en los famosos Whitehall, y teníamos estudio bíblico en la casa de una vecina abajo. Un día llegamos y la vecina dijo, ¿sabe qué, pastor? La noche anterior se quisieron meter a robar a nuestra casa. Gracias a Dios no se metieron, pero sí forzaron las puertas, tuvieron que cambiar las chapas. Gracias a Dios terminó el estudio, cada quien se fue a su casa. Créanlo o no, esa noche se metió un hombre a mi casa. Un hombre, era invierno, estábamos dormidos, yo recuerdo que oí un ruido en la sala. Era un hombre que se había metido a nuestra casa. Le dije a mi esposa, la desperté, se puso nerviosa, yo me puse horrorizado al saber, está un hombre dentro de mi casa. Yo acostumbraba a guardar un tubo, unos chacos, pero se arroscaba y era un tubo de metal que me había regalado mi hermano y lo puse ahí abajo de la cama en caso de que me fallara la fe. Decía yo, agarré el tubo, le di el teléfono a mi esposa, recuerdo todo oscuro, no prendimos la luz del cuarto. Le dije inmediatamente, tú le hablas a la policía. Salí, estaba oscuro ahí en los Guayos. Prendo la luz, esto que les voy a decir sucedió en fracción de segundo. Prendo la luz, el hombre estaba aquí parado cerca de mí con un cuchillo en la mano, hace movimiento y yo no esperé. Era mi vida y la de mi familia o la de ese hombre. Lo golpeé con todas mis fuerzas, estaba con chamarra negra porque era invierno, traía una boina negra. Lo golpeé y lo volví a golpear y lo volví a golpear. Mi esposa gritaba como loca, yo le gritaba, llámale a la policía, pero le seguía golpeando a este hombre. Le di tan fuerte, recuerdo que la sangre salpicó en el pasillo, salió trastabillando, tiró el cuchillo, yo estaba temblando, mi niña en el otro cuarto estaba llori, mi suegra también, mi esposa histérica, gritando, yo todo espantado. Ese hombre se había metido por la puerta principal. Llamamos a la policía, vino la policía, los oficiales ahí para hacer el reporte. Yo no podía ni hablar, le dije yo soy pastor. Ese hombre se metió, estaba aquí con un cuchillo, se me vino encima, yo lo golpeé con eso. Todo eso sucedió esa noche solo en mi imaginación, solo en mi mente. Nunca golpeé a nadie, ya puedes estar tranquila, Diana. Nunca vino policía, nunca se metieron a mi casa a robar.
nunca hubo policía, nunca, no hice nada, nadie se metió. Solamente me estaba acostando y se me quedó lo que sí, en realidad, lo de la vecina fue verdad. Pero entonces, miren, mi mente así viajó en fracción de segundos. Esto que les voy a decir sí fue real. Cuando yo pues recapacité y dije, qué tonto, esto no es verdad. Mi corazón estaba acelerado. Créanme, y yo estaba temblando, estaba lleno de ansiedad real, genuina, pura, basado en unos tontos pensamientos que no eran ni reales. Ahora, escuchen esto. Yo no sé, los que ya habían escuchado esto de mí, obviamente no sintieron tanto como aquellos que no sabían esto que yo platiqué. Ustedes ahí sentaditos, hombres, ¿a cuántos mataron ya? ¿Cierto? Ustedes tal vez la mente de algunos de ustedes se metió tanto en lo que yo les estaba diciendo que tal vez ustedes se vieron, si fueran ustedes los que tenían que enfrentar a un ladrón, ustedes tal vez tenían una pistola y tal vez lo hubieran a golpear, no sé cuántos ya mataron, pero la realidad es esta, que algunos de ustedes ahorita solamente por lo que yo dije empezaron a experimentar lo que se llama ansiedad, tal vez a menor grado, tal vez pequeñito, pero experimentaron ansiedad. ¿Y por qué experimentaron eso? ¿Por qué experimenté yo si no era verdad? Porque las emociones no distinguen lo que está en la mente. Si es imaginación, las emociones van a responder como si fuera verdad. Si es una película, tus emociones van a responder como si fuera verdad. Si es una mentira, tus emociones van a responder como si fuera verdad. La función de las emociones no es discernir, no tienen discernimiento, no tienen intelecto, es responder a lo que tú pones en la cabeza. Te dan la noticia de que te sacaste 10 millones de dólares, donde llegue esa noticia a tu mente, la procesas, inmediatamente te va a afectar. ¿Cómo te va a afectar? ¿Te vas a deprimir? Pues claro que no, te ganaste 100 millones, ahora me voy a deprimir y necesito un antidepresivo. No, te llega inmediatamente, te afecta tu vida emocional. Te llega una mala noticia que se murió un ser querido de allá de tu país, se acaba de morir fulano de tal. ¿Dónde viene a tu mente? ¿Cómo te afecta? ¿Te quieres ir al Country Buffet a comer? Pues no, te da tristeza y la mente activa tus emociones y como tú te sientas vas a actuar generalmente hablando. Ahora después, y lo interesante es esto, que supongamos que te dieron una mala noticia de que alguien murió y después, 5 minutos después te vuelven a llamar diciendo que era un error, que no era tal persona, que era un desconocido. Ahora, tu mente cambia así inmediatamente, pero ¿cómo te sientes? ¿Cambia inmediatamente tus emociones? No, todavía aún cuando tu mente sabe que no es verdad, de todas maneras nuestra vida emocional está acá arriba. Tu mente, cero. Saben que fue un error, pero las emociones empiezan a bajar paulatinamente, toman un tiempo. Las emociones, entonces, vean, no distinguen entre lo que es la verdad y el error y la mentira. Tal vez no está ahí. Por ejemplo, yo quiero decir esto, vean, piensen en los matrimonios del mismo sexo. 2 hombres o 2 mujeres pueden sentir en sus emociones muchas cosas bonitas, pero están viviendo en mentira y en error. ¿Por qué? Sus emociones no tienen el discernimiento para saber que lo que hace la persona está mal. ¿También? Ok, para que no se duerman. Las personas no pueden confiar, escuchen bien, en sus emociones para determinar si lo que hacen está bien o está mal. Pongan atención, hablando de las emociones. Las emociones no te dan el discernimiento para saber si lo que estás haciendo está bien o está mal. En otras palabras, 2 hombres no pueden razonar de esta manera. Sentimos bonito, por lo tanto lo que estamos haciendo es correcto y está bien. ¿Entienden? No podemos basar la verdad en los sentimientos. Puedes sentir bonito manejar el auto último modelo del año, el auto deportivo que cuesta $99,000 que te acabas de robar. Puedes
sentir bonito, pero no significa, porque siento bonito, el hecho de haberme robado el carro es correcto, está bien. Claro que no. Entonces eso es muy, muy importante, vean, que las emociones no distinguen entre la verdad y el error, y por eso no podemos depender de nuestras emociones. Las emociones no pueden discernir entre la diferencia entre el pasado, el presente y el futuro. Si estás poniendo en tu mente algo que sucedió hace muchos años, tus emociones no disciernen eso. ¿Cómo vas a sentir? Como si lo estuvieras viviendo. Y he dado el ejemplo de dos personas. Interesantemente, este hombre, cuando estuvo en su país, lo obligaron a matar. Cada vez que me lo platicaba, créame que estaba lleno de ansiedad este hombre y andaba caminando. Tomado generalmente era que lo decía, y me decía: pastor, yo no lo quería matar, pero lo maté así, lo maté porque me obligaron, en realidad lo obligaron, lleno de ansiedad. Y eso había sucedido hacía más de 10 años. ¿Por qué se sentía así si no era real lo que estaba viviendo? Era una imaginación, por lo mismo, porque las emociones no distinguen entre el pasado, el presente o el futuro. Visité a otro hombre, también ahí en los Guaynos, porque así como pensar en el pasado, de igual manera, si tú pones en tu mente algo que piensas que sucederá en el futuro, te va a afectar de la misma manera. Visité a este hombre y su esposa me platicó: pastor, mi esposo cada vez que llega del trabajo se sienta en ese sofá a llorar y a llorar. Estaba deprimido. Todos los días se sienta a llorar, pensando, y digo: pero ¿qué cosa es lo que piensa? ¿Qué cosa dice? ¿Qué tal si lo corren del trabajo? Si lo corren del trabajo, estaban atravesando una situación financiera muy difícil, y no sé, los que vivieron en los Whitehall en aquellos años 80, que los dueños no se tocaban el corazón. Nos tocó tristemente ver cosas de cuando la familia salía al trabajo, les abrían la puerta y les vaciaban las cosas y se las tiraban ahí en el bote de la basura, ese grandísimo, ahí todos así. Cuando llegaba la gente, estaba ya cambiada de la chapa y ya no tenía sus cosas ahí. Entonces este hombre sabía eso, y entonces, ¿qué tal si nos corren? Que me corren del trabajo, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? ¿Nos van a tirar las cosas? ¿Cómo no va a sentirse deprimido, cierto? Lo interesante es que nunca lo corrió del trabajo, todavía tenía su trabajo, pero él pensaba: ¿y qué tal si me corren? ¿Cierto? Qué interesante, porque ¿y qué tal si no te corren? ¿Por qué escoges pensar eso, que es la misma probabilidad? Te pueden correr, pero también no te pueden correr. Y entonces, ¿por qué escoges creer lo malo, lo negativo, lo doloroso? Como hijos de Dios, necesitas entender que el mañana es terreno de Dios. Tomorrow is God's business. El mañana no te corresponde a ti, entonces tú no sabes lo que va a suceder el mañana. Lo único que puedes hacer es imaginarte lo que puede pasar, y por experiencia, vean, como seres humanos, con la ayudita del diablo, tenemos la tendencia de pensar solo lo malo, ¿cierto? ¿Cierto? Generalmente así sucede. Eso es el trigger o el gatillo de cómo sucede la depresión. Porque la gente no está pensando: ¡ay, todo se va a poner bien! Yo sé que voy a conseguir un trabajo y todo va a estar bien. No, está pensando lo peor, y por eso es que llega a deprimirse. Hay miedos y temores que son reales. Hay miedos que vienen de Satanás y que no es el plan de Dios, no es el ideal de Dios. Por ejemplo, si alguien te pone una pistola cargada aquí en tu cabeza, ¿te va a dar miedo? Absolutamente, porque es real, te pueden matar en ese momento. Eso es normal, pero tener miedo de algo que puede pasar dentro de 3, 4 meses con tu vida, ese miedo no proviene de Dios. Ese no es el plan de Dios. Estás viviendo por pura imaginación, por fantasía, por algo que no viene de Dios, y obviamente si no viene de Dios, tiene que venir del otro, que es Satanás, el padre de toda mentira, para mantenerte en ataduras. Por eso Cristo dijo que no nos preocupáramos por el día de mañana, porque cada día trae su propio mal,
¿cierto? Cristo dijo, no se afane. ¿Quién sabe la palabra afanarse en español, en la Reina Valera? En inglés es be anxious for nothing. Do not be anxious for tomorrow. No se llenen de ansiedad. Lo que el día de hoy está de moda y la psicoterapia moderna tristemente hace un gran escándalo de la depresión. Sufres de depresión, tienes el síndrome, tienes quién sabe qué, de ataque de pánico, de ansiedad, y necesitas droga de por vida. Eso, hermanos, no viene para mí ese razonamiento. Tú puedes tomar esas cosas y te las recomiendan. Acuérdense, ustedes están escuchando a un pastor, no a un psicoterapeuta. Yo no soy consejero, yo no soy, psicólogo ni psiquiatra, y ni voy para allá, no quiero ser eso. Yo soy un pastor que leo la Biblia y veo también lo que hacen los psicólogos. ¿Qué hacen los psicólogos? Ven el comportamiento del ser humano. Nada más que ellos basan su interpretación y su conclusión en lo que ellos piensan. Y nosotros, los hijos de Dios, vemos el comportamiento y filtramos el comportamiento por medio de la verdad de la palabra absoluta, final, perfecta, eterna, autoritativa de Dios. Entonces, es decir, la función de las emociones es solo responder a todo lo que ponemos en nuestra mente. De manera que si sientes algo, es porque piensas algo, o crees algo, o te imaginas algo. No hay nada de malo en que te sientas deprimido o deprimida si estás teniendo pensamientos depresivos. No hay nada de malo, no tienes un síndrome, no tienes un problema. Da gracias a Dios que estás sana, porque estás pensando pensamientos depresivos y te estás sintiendo deprimida. Gracias a Dios, está muy bien, porque esa es la manera en que Dios nos diseñó. Todo lo que pones en tu mente va a afectar tu vida emocional. Entonces vean, si en verdad quieres cambiar tus emociones, necesitas cambiar tus pensamientos o tu mente. Tú vas a estar emocionalmente estable. Un ser humano va a estar emocionalmente estable no por tratar las emociones, not by treating your emotions. Una persona, para estar emocionalmente estable, tiene que cambiar su mente hacia la verdad de Dios. Eso hace a un ser humano emocionalmente estable por lo que cree. La inestabilidad viene de Satanás, del enemigo que tiene a millones de gente, incluyendo a cristianos, que no tienen la verdad, que no han crecido, que no han madurado, y los tiene esclavizados. Y por eso, como viven en engaño, recurren a soluciones humanas, sin darse cuenta que si tienes a Cristo, tienes toda la plenitud de vida viviendo dentro de ti. Como el apóstol Pedro dijo, como todas las cosas que pertenecen a la vida piadosa nos han sido dadas por su divino poder. Todo, porque en Cristo habita corporalmente todo Dios, toda la deidad habita en forma de cuerpo en este momento en Cristo Jesús. Y la Biblia dice, y en Cristo ustedes están completos, no les hace falta nada. Tenemos todo lo que necesitamos para experimentar una vida abundante y con propósito. Pero si tú ignoras la verdad o te prefieres creer otra información que te hace falta si eres cristiano, pero eso te ayuda nada más para ir al cielo, aquí en la tierra necesitas a un profesional, a un psiquiatra, a un psicólogo, a un consejero. Nada de malo con un psiquiatra, psicólogo, consejero, siempre y cuando que te apunten a la verdad. El problema es que la sanidad del ser humano el día de hoy está basada en solamente opiniones humanas que tratan no con la esencia, la raíz del problema, solo con el síntoma. Si el ser humano, si yo tomo droga para dejar de enojarme, no estoy tratando la raíz del problema, estoy tratando el síntoma. Y Cristo no viene a podar las ramitas de arriba de tu vida. Cristo viene a hacerte de nuevo. Cristo viene a regenerarte, a darte vida abundante, vida eterna, que es su misma vida.
La verdad te hace libre, recuerda, tu mente controla tus emociones determinarán tus acciones. Por eso Dios en Filipenses 4:8, vean lo que dice ahí en la pantalla. Por lo demás, hermanos, vean, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice el Señor? En esto piensen. Es un tiempo presente, dado que Dios nos dice, manténganse pensando en estas cosas. Dios nos pide que nos mantengamos pensando, considerando, reflexionando, meditando en estas cosas, porque lo que pensamos afectará nuestra vida emocional y por consiguiente afectará nuestro comportamiento. Y yo los desafío, hagan la prueba. Hagan esta prueba, pruébalo tú mismo, decide, a partir de hoy decide mantenerte pensando, reflexionando, meditando, considerando cada día y cada momento las cosas que vienen de la palabra de Dios. Mantente, hagan la prueba y van a ver cómo se van a sentir y van a ver cómo su vida, cómo el ser humano empieza a cambiar su comportamiento. Pero mantente, no metas basura. No metas la influencia del mundo, no, mantente, concéntrate, la verdad del Señor, quién eres, cuánto te ama Cristo Jesús, tienes el poder del Espíritu Santo de Dios, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Porque cuando dices tú, pastor, pero es que yo no puedo dejar de emborracharme, un momentito, estás creyendo una mentira. ¿Quién te dijo que no puedes? Dios no es un mentiroso. Es que no puedo dejar de hacer esto. ¿Quién te lo dice? ¿De dónde viene esa declaración que estás haciendo? ¿Viene de Dios, de su palabra? ¿O viene de otra fuente? Es lo que tú opinas basado en tu experiencia, en el poder hacia ese pecado y esa cosa que siente que te está arrastrando. Pero aún la fuerza que tenga ese deseo de la carne no significa que no tienes el poder para. ¿Y quién lo dice? Dios. Si tienes a Cristo, tienes todo. Cristo es tu vida. Porque decir no puedo, digamos, estoy simplemente nada más sacando pensamientos. Si yo digo es que no puedo dejar de enojarme, ¿quién eres? Soy un hijo de Dios. ¿Quién vive dentro de ti? Cristo. ¿Cristo vive su vida dentro de ti? Sí, Él está viviendo su vida dentro de mí. Entonces, ¿quién es el que no puede dejar de enojarse? ¿Cristo? No, Cristo no. Ustedes piensan en un Cristo que está luchando y, ay, no me puedo dejar de enojar. ¿Cristo? ¿El Hijo de Dios? Claro que no. Entonces es bien fácil saber si el que está haciendo la acción es Cristo o eres tú. Si estás fracasando, pues eres tú. Pero Cristo no fracasa. Es aprender, permitir que Cristo exprese su vida en y por medio de ti. Recuerden, Cristo no vino a ayudarte a que tú lo hagas. Él quiere hacerlo por medio de ti. Por eso les digo con sinceridad, a veces cometemos un error en decir, Dios mío, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, vas a ver cómo lo voy a hacer. Nada más échame una manita y yo lo voy a hacer. Eso no viene del Evangelio de la Gracia, el Nuevo Testamento. Cristo no quiere decir, ok, te voy a dar una manita y hazlo tú solo. No. Cristo dice, hijo, déjame a mí hacerlo. Yo lo voy a hacer. Nada más tú rinde, surrender your life to me. Ríndete, baja la guardia. No es de que, Cristo, dame fuerza y yo lo voy a hacer. No, considérate débil. ¿Recuerdan el apóstol Pablo cuando le pidió al Señor que le quitara ese aguijón? Que dijo el Señor, para no exaltarme sobremanera, me dio un aguijón en la carne, para que me abofetee, un mensajero de Satanás, ese que me abofetee. Nadie sabe específicamente qué cosa era eso, pero dice Pablo, el apóstol San Pablo, 3 veces le pedí al Señor que lo quite de mí. Y cada vez el Señor me decía, bástate mi gracia. O sea, el Señor no le quitó ese aguijón, lo mantenía débil, lo mantenía humilde. Le dijo, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en lo débil. Entonces el apóstol Pablo dijo, entonces me voy a gloriar en mis debilidades,
para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo te consideras fuerte? Pobre de ti, eres un fracaso. Pero cuando tú admites, yo no sé realmente nada, yo no tengo fuerza para eso, soy la persona más débil del mundo, entonces tu única opción y dependencia, gloria al Señor, va a ser Cristo Jesús. Entonces vean, seguimos con eso. Si tu mujer tienes pensamientos de celo, ¿ok? Si tu mujer tiene pensamientos de celo, ¿cómo piensas que te vas a sentir? Celosa, ¿cierto? Si tú, hombre, tienes pensamientos de enojo, ¿cómo piensas que te vas a sentir? Enojado. Es la cosa más sencilla. Dime por qué estás enojado, pero ¿qué estás pensando? Pero es que me dijo, ¿cómo estás interpretando lo que te dijo esa persona o lo que hizo esa persona? Pero el día de hoy a la depresión se le toma como algo inusual o no común. Qué pena, ¿no? A la persona que se siente deprimida se le dice que sufre de la depresión, del síndrome. De la misma manera se toma al día de hoy a la ansiedad, a los ataques de pánico, etc. Y en realidad no existe nada inusual o no común en estas emociones. Todas ellas son emociones naturales en el ser humano. Y la raíz de todo es, como piensa en su corazón, así es Él. Así es Él. Entonces, como creyentes en Cristo Jesús, necesitamos nosotros comprender bien esta verdad. Porque si no, uno es propenso a dejarte guiar por tus sentimientos. Uno generalmente se deja guiar por los sentimientos y no por la verdad de Cristo. El día de hoy existe, ¿sabían ustedes, un gran énfasis en las emociones? El día de hoy, tú, ¿cómo te sientes? Es all that matters. Todo lo que importa es cómo, how are you feeling today? ¿Cierto? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Está emocionado? Ustedes alcanzan a ver allá, ok, exhausto, confuso, estático, bien emocionado, culpable, sospechoso, enojado, histérico, frustrado, triste, confiado, avergonzado, feliz, bien travieso, disgustado, aterrado. El punto es, ¿cómo te sientes hoy? Y la solución del hombre es que no sientas nada feo. No, el ser humano ahorita, el día de hoy, no quiere que nadie sienta nada feo. ¿Se siente culpable? No, dile otra cosa para que no se sienta culpable. ¿Sabían ustedes que Dios te va a decir si lo que estás haciendo es pecado? Es pecado. Y Dios te va a decir, eso es borrachera, eso es adulterio, eso es brujería, eso es perversión homosexual o de lesbiana. Dios no anda cuidando, hermanos, en la Biblia para que no se sienta mal. Los seres humanos del día de hoy por eso hacen un big deal, un gran escándalo. No le digas a tu niño no sea que se vaya a traumar de que le dices no, o no, que no se vaya a sentir culpable. Si cometiste adulterio, te debes de sentir culpable. ¿Sabes por qué? Porque eres culpable. Si robaste, si mentiste, te vas a sentir culpable. ¿Sabes por qué? Porque eres culpable. O sea, no tratemos de eliminar el sentimiento de acuerdo a la perspectiva del mundo, para que no te sientas así feo. Entonces te empiezan a dar droga para las emociones. Acuérdense, aquí el día de hoy, tristemente, no importa si lo que hiciste fue malo, inmoral, inapropiado, pero no quieren que te sientas mal y te van a dar tratamiento a las cosas externas. Entonces vean, no hay nada de malo en saber, como dice en la pantalla, cómo te sientes el día de hoy. El problema es que puedes caer en el engaño de que tu estado emocional es todo en la vida. Y vas a estar tratando siempre tus emociones. Treat your emotions. Tratando todas, nada más emociones. Y no vas a ir a la fuente o a la raíz del problema. Eso no es la vida que Dios quiere que vivamos. Que simplemente estemos pensando en las emociones y tratando de resolver lo que sentimos, a menos de que lo hagas de la manera correcta. ¿Quieres dejar de sentirte culpable por ese pecado que cometiste hace años?
tienes que venir a la verdad de la palabra de Dios, que lo que dice acerca de ese pecado que cometiste. 2000 años atrás, un hombre limpio, santo, sin ningún pecado, sin ninguna maldad, murió y tomó el castigo que ese pecado que tú cometiste hace años merecía. Cristo Jesús murió por eso. Entonces ya cuando tú, número uno, tienes que entender lo que hizo Cristo por ti. Número dos, tienes que escoger si lo vas a creer o vas a escoger no creer. Y número tres, tienes que escoger si vas a confiar en eso que ya aceptaste creer. Recuerden, creer no es lo mismo que confiar. Desafortunadamente en nuestras Biblias, tanto en inglés como en español, en español sobre todo, nada más escribe Cristo, cree, believe en inglés. Pero la palabra en el idioma que se escribió es trust, confía. Tú puedes creer algo y no confiar en ese algo que tú crees. Pienso en Satanás y en los demonios. Vas a un concierto, que va a un concierto de alabanza y adoración, como el día de hoy le llaman, a un concierto aunque no sea cristiano. ¿Cuál es tu grupo no cristiano, aunque sea pagano, cierto? Que la gente hasta se desmaya. Kiss, o The Beatles, los Beatles, o los Kiss, o qué sé yo, Rolling Stones. Gente se desmaya. Las muchachitas se alocan, gritan, ¡ah! Se llenan de casi histeria, hasta permiten que los escupan. Les hagan pipí al público, los de rock. Escupan en un bowl y se lo pasan y todo, tomándose la saliva del grupo. Y no estoy exagerando ni diciendo mentira, esto es real. ¿Pero por qué? Porque la gente está emocionada. Pensemos en un grupo, vamos a un grupo cristiano. ¿Cómo te sientes en ese concierto de alabanza y adoración? Música fuerte. Gente alrededor de ti, gritos, un grito de júbilo, ¿cierto? Grito de júbilo, grito de victoria y todo. Alabanzas a Dios, un sentir de victoria, un sentir de poder, un sentir de gozo, de alegría, etc. Pero ¿qué sucede el lunes por la mañana? Cuando regresas a tu trabajo, ¿no? ¿Qué sucede cuando regresas a tu casa? Hermana, y ves a tu esposa rascándose la cara. No, al revés, el hombre a la mujer. ¿Qué sucede? Bueno, las emociones desaparecen.